Bien, hermano, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estar en esta oportunidad una vez más para compartir, ¿verdad?, junto a ustedes la clase número 3, ¿verdad?, de nuestra materia de hermenéutica bíblica. Ya, hoy día estaremos ya entonces finalizando, ¿verdad?, nuestro estudio de la palabra del Señor. Amén. Y para eso les invito, ¿verdad?, a abrir entonces su apostilla, ¿verdad?, en la página número 10, el material, ¿verdad?, que venimos ya estudiando, donde quedamos, ¿verdad?, la semana pasada. Dijimos que Dios, ¿verdad?, le plació a Dios, ¿verdad?, comunicarse con el hombre, ¿verdad?, no solo a través de letras, sino también, ¿verdad?, a través de símbolos, de figuras, ¿verdad?, ya de retórica. Y vimos algunas figuras, ¿verdad?, y hoy vamos a continuar entonces hablando acerca de estas figuras de lenguaje, ¿verdad?, que nos ayudan, ¿verdad?, a poder entender e interpretar la Escritura. Y hoy lo vamos a hacer, ¿verdad?, en la página número 10 y vamos a hablar acerca del eufemismo. Ya, vamos a hablar acerca de esta figura de lenguaje importante, ¿verdad?, que es el eufemismo. Ya, página número 10. ¿Qué es lo que es el eufemismo? Ya, la palabra eufemismo. Esta figura, dice, consiste en expresar con suavidad, dice, o decoro, una idea que bien podría ofender a los lectores en lugar de decir orinar o defecar. El escritor moderno prefiere decir algo como hacer las necesidades o ir al baño o al monte. Estos son, ¿verdad?, eufemismos modernos. Lógicamente, ¿verdad?, cuando nosotros estamos, ¿verdad?, de visita, sobre todo, ¿verdad?, en la mesa, ya sea almorzando o tomando, ¿verdad?, una once, ya, o compartiendo con alguien, no decimos, ¿verdad?, permiso porque voy a defecar, ya, sino que decimos permiso porque voy a ir, ¿verdad?, al baño. Ya tratamos de decorar y de ser lo menos directo posible, ya, para no causar, ¿verdad?, alguna mala impresión a quienes nos oyen. Entonces, el eufemismo, ¿verdad?, es una figura de lenguaje muy común en la escritura, ya, que expresa con suavidad o decoro una idea que podría ser, ¿verdad?, ofensiva si la decimos directamente, ya, como por ejemplo en Deuteronomio 23:13, abra su Biblia, ya. Aquí tenemos, ¿verdad?, claramente un eufemismo. Deuteronomio capítulo 23, versículo número 13, ¿ya? Deuteronomio capítulo 23, versículo 13. Dice, tendrás también entre tus armas, Dios hablándole a Israel, una estaca, y cuando estuvieras allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Verso 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, ¿verdad?, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Ya, entonces, aquí, ¿verdad?, utiliza en el verso 3 entonces un eufemismo. Le dice Dios, ¿verdad?, al pueblo de Israel, ya, que tenían que tener, ¿verdad?, entre las armas que andaban trayendo cuando estaban en una campaña militar, ¿verdad?, tenían que tener una estaca, para que cuando estuvieres allí fuera, le dice, ya, no le está diciendo acá, ¿verdad?, cuando estuvieres en el baño o estuvieres defecando, ya no utiliza esa palabra, ¿verdad?, sino que se utiliza acá, ¿verdad?, un cierto decoro, se utiliza, ¿verdad?, un eufemismo, se trata de suavizar ya el mensaje para no causar, ¿verdad?, un escándalo, un rechazo, ¿ya? Entonces la idea de Dios, ¿verdad?, exigirle esta estaca al pueblo de Israel era para que ellos entendiesen, ¿verdad?, que servían a un Dios santo y entendiesen, ¿verdad?, de que Dios era el que se paseaba ya en medio de ellos. Aparte también, ¿verdad?, que era un mandamiento que los protegía, ¿verdad?, de infecciones. Sabemos, ¿verdad?, que el excremento, ¿verdad?, tanto el excremento como la orina, ¿verdad?, en algunos lugares, ¿verdad?, producen, ¿verdad?, infecciones, ya si están acumulados. Entonces también lo hacía una forma de ¿cuánto se llama?, de guardarlo, ¿verdad?, para que ellos viniesen, ¿verdad?, a crear, ¿verdad?, o a contagiarse de enfermedades producidas, ¿verdad?, por estos desechos, ya que nosotros todos los días, ¿verdad?, y siempre, ¿verdad?, estamos todos los días, ¿verdad?, dejando, ¿ya?, cuando vamos al baño, ¿ya? Entonces, aquí claramente, ¿verdad?, vemos acá entonces un eufemismo, ya cuando Dios le dice, cuando estuvieres allá afuera, ya Dios trata de entonces de suavizar, ¿verdad?,
para no decir directamente cuando fueres al baño, ¿ya? Y encontramos otros ejemplos más, ¿verdad? Entonces, dentro de la palabra del Señor, como en 1 de Reyes, capítulo 18, verso 27, ¿ya? 1 de Reyes, capítulo 18, ¿ya? Verso 27, ¿ya? Entonces, dice, aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, dice, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle, ¿ya? Aquí cuando, ¿verdad?, Elías enfrenta a los 400 profetas de Baal, ¿verdad?, y de Acera, ¿ya? Cuando dice la palabra del Señor que ya llega el mediodía porque Baal no le respondía con fuego como yo esperaba, dice que se sacaban, ¿verdad? Elías comienza a burlarse. Usa también otra figura de lenguaje acá que aprendimos anteriormente, que es la ironía, ¿ya? Pero también usa aquí, ¿verdad?, una figura de lenguaje que es la que estamos viendo, ¿verdad?, que es el eufemismo. De una forma decorosa le dice, ¿verdad?, quizás está meditando o tiene algún trabajo. Esa palabra, ¿verdad?, tiene algún trabajo, ya en hebreo, ¿verdad?, es una palabra que quiere decir o está escondido, o en palabras más claras está defecando, está en el baño. Eso es lo que, ¿verdad?, Elías le está diciendo acá, pero se lo dice, ¿verdad?, con un eufemismo, de una forma, ¿verdad?, decorosa, pero en el fondo, ¿verdad?, es una ironía y es también a la vez un eufemismo, ¿ya? Decir algo, ¿verdad?, de forma decorosa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Por ejemplo, el acto sexual, la cohabitación se expresa de varias maneras en la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, Génesis capítulo 49, verso 4. Jacob se refiere al pecado que cometió su hijo, ¿verdad?, primogénito, Rubén, ¿ya? Diciendo, subiste al lecho de tu padre, dice. Entonces te embeleciste, subiendo a mi estrado. ¿Ya? Aquí usa, ¿verdad?, un eufemismo, ¿verdad?, Jacob, al referirse, ¿verdad?, cuando está dando las bendiciones finales, ¿verdad?, a sus hijos, ¿ya? Y la profecía que va a acontecer con cada uno de ellos, ya de las tribus de Israel, que estaban representadas en sus hijos, ¿verdad? Aquí se refiere a Rubén, ¿verdad?, que se acostó, ¿verdad?, y tomó la concubina, ¿ya?, de su padre. Y por causa de esto pierde entonces la primogenitura, el derecho de ser el primero, ya el principal entre sus hermanos. ¿Por qué? Porque como dice acá Jacob, utilizando un eufemismo, ¿verdad?, subiste al lecho de tu padre, ¿ya? Pero en una versión más, ¿verdad?, popular, ya más dinámica, la traducción dice, deshonraste mi cama al acostarte con mi concubina. Ya aquí lo usa, ¿verdad?, más claramente, ¿ya? Pero sigue siendo un eufemismo, ¿verdad? Nos lo dice de una forma, ¿verdad?, indecorosa. Entonces aprendemos, ¿verdad?, que esta figura de lenguaje, llamada, ¿verdad?, eufemismo, ¿ya? El eufemismo, ¿ya? El eufemismo, ¿ya? Es una figura de lenguaje muy común, ¿verdad?, dentro, ¿ya?, de las escrituras, ¿ya?, que expresa, ¿verdad? El eufemismo es una figura que consiste en expresar con suavidad o decoro una idea que bien podría ofender a los lectores. ¿Amén? Entonces eso es el eufemismo. Nosotros como predicadores, ¿verdad?, de la palabra del Señor, como maestros, ¿ya?, maestro de escuela dominical, ¿verdad?, predicador, tenemos que también, ¿verdad?, utilizar en nuestra enseñanza muchas veces el eufemismo, ¿ya? Tenemos que tener cuidado con nuestro lenguaje. A veces uno ve predicaciones, ¿verdad?, en YouTube, a predicadores, ¿verdad? El otro día veía un predicador, ¿verdad?, una predicadora, ya hablando de los órganos, ya, del hombre de una forma indecorosa, ya. Claro, algunos, ¿verdad?, los que estaban oyendo la predicación, ¿verdad?, se reían, pero a otros, ¿verdad?, los varones principalmente, ¿verdad?, esto no les causaba risa, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener también, utilizar, ¿verdad?, el eufemismo muchas veces, el cuidado en las cosas, tratar de omitir también en nuestros testimonios ciertas cosas, y se las vamos a decir, ¿verdad?, tratarlo de decir de una forma decorosa, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, también escuchaba la otra vez, ¿verdad?, una predicadora referirse, ¿verdad?, a Dios, a la palabra hebrea shad, ¿verdad?, que quiere decir pecho, como teta, ¿ya? Y hablaba, ¿verdad?, esta predicadora de las tetas de Dios, ¿ya? Entonces es una forma, ¿verdad?, indecorosa, ¿ya?, de utilizar el púlpito, ¿verdad?, para referirse a Dios, ¿verdad?, como un Dios que tiene teta, ¿ya? Entonces tenemos que usar un cierto decoro, ¿verdad?, un eufemismo.
ya decir las cosas, ¿verdad? De una forma decorosa, que no vengan a producir, ¿verdad? Un rechazo, un escándalo, ¿verdad? Y vengan también, ¿verdad? A denigrir el Evangelio, ¿verdad? Y a manchar el mensaje, en cierto modo, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a decir, ¿verdad? Parir, ¿ya? Podemos usar un eufemismo, decir dar a luz, ¿ya? Por ser a un mendigo, ¿verdad? En vez de decir mendigo, podemos decirle, ¿verdad? Un indigente, ¿ya? A veces usamos, ¿verdad? Ese eufemismo, ¿verdad? Al borracho, ¿verdad? Decir borracho decimos ebrio, ¿ya? Es un eufemismo, ¿ya? Por ser al feo, ¿verdad? En vez de decir feo, pues decimos, ¿verdad? Poco agraciado, ¿ya? Entonces ahí vemos que en la vida cotidiana también nosotros, ¿verdad? De cierta manera utilizamos, ¿verdad? Esta figura de lenguaje que es el eufemismo, ¿ya? Muy bien. Pasamos a la página número 11 entonces de nuestro material para hablar de otro tipo de figura de lenguaje que nosotros ya vimos, ¿verdad? En el estudio de el tabernáculo y tipología, ¿ya? Acerca de los tipos, ¿ya? ¿Ya? Esta es otra figura de lenguaje también muy utilizada y muy común en la escritura, los tipos, ¿ya? Vimos los tipos y los antitipos, ¿ya? Bien. Dijimos, ¿verdad? En el estudio, ¿ya? Que hicimos de tipología bíblica, que los tipos, ¿verdad? Son, ¿verdad? Las figuras, ¿ya? Figuras o sombras, ¿ya? Pero no son nunca la realidad, ¿ya? Y el antitipo viene siendo la realidad, ¿ya? ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que yo lo ilustré de la siguiente manera? Yo estoy, ¿verdad?, en la noche oscura frente a un póster de luz, ¿ya? La luz refleja, ¿verdad?, mi sombra, ¿ya? Pero no es la realidad soy yo, ¿ya? Entonces, el tipo, ¿verdad?, viene siendo la sombra que se refleja en el piso y el antitipo, la realidad, soy yo, ¿ya? En los escritos del Nuevo Testamento dice, se usa otra clase de lenguaje figurado, que es llamado tipo. Algunas personas, dice, lugares, objetos, eventos e instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para representar alguna realidad espiritual futura, dice. Aquellos que eran figura o tipo de estas realidades. Entonces los tipos, ¿verdad? Pueden ser, ¿verdad? Personas, lugares y objetos, ¿ya? Otras características del tipo es que representa alguna realidad espiritual futura, cuyo significado iba a ser manifestado en su plenitud, solamente después de la venida de Cristo. El tipo no es solamente un símbolo, que no tiene nada de profético. El símbolo es común en toda literatura y lenguaje. Entre las personas, ¿verdad?, que podemos decir que son un tipo, ¿verdad?, ya, de Cristo, ya, o de la humanidad, tenemos el ejemplo de Adán, ya. Por ejemplo, Adán, ya, Adán, ya, que fue el primer hombre, ¿verdad?, creado por Dios, ya, es un tipo, ¿verdad?, ya, de la raza humana, ya. Representa, ¿verdad?, él es cabeza de la raza humana, pero también es un tipo, ¿verdad?, de la persona de Cristo, ya, que nos representó a nosotros la raza humana en la cruz del Calvario, ya. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos 5, 14. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán, ya estamos hablando del primer hombre, hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿ya? O sea, aquí el versículo 14 nos está hablando del primer hombre, ¿verdad?, creado por Dios, llamado Adán, ¿ya? Que es representante, como dije, ¿verdad?, de la raza humana. Por eso, ¿verdad?, como el representante de la raza humana, ¿verdad?, él pecó y fuimos todos, ¿verdad?, afectados, porque él nos representaba a nosotros, ¿ya? Aun cuando nosotros, ¿verdad?, no estábamos ahí, pero en Adán nosotros estábamos ahí, siendo representados por él. Por eso es que el pecado se transmite a través de toda la raza humana, ¿ya? Pero aquí dice, ¿verdad?, que este Adán, ¿ya?, era una figura del que había de venir, ¿ya? Después vino, ¿verdad?, el postrer Adán, ¿verdad?, que es Cristo, ¿ya?, que nos representó a nosotros, ¿verdad?, en la cruz del Calvario,
¿ya? Quien murió en la cruz, ¿verdad? Fue Cristo, ¿ya? Pero ahí estábamos todos representados en Cristo, ¿verdad? Siendo perdonados, ¿verdad? A través de ese sacrificio. Por eso que hoy nosotros somos perdonados en Cristo. Amén. Entonces, en Adán todos pecaron, pero en Cristo, ¿verdad? El postre Adán, ¿verdad? Todos fuimos justificados, todos fuimos perdonados. Por eso que Adán, ¿verdad? Es un tipo, ¿ya? Es una sombra, una realidad del antitipo, del verdadero, ¿verdad? Que iba a venir, ¿verdad? Que era la persona de Cristo. Ya tenemos el caso también, ¿verdad? De otra persona que es tipo de los creyentes, ¿verdad? Abraham. Abraham, ¿verdad? Es un tipo de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿verdad? Salió por la fe. Abraham representa, ¿verdad? Al hombre que cree en Dios, ¿verdad? Y que es justificado por medio de la fe. Sabemos que Abraham es conocido como el padre de la fe, ¿ya? Y él fue justificado, ¿verdad? Por la fe, porque le creyó a Dios. Lo mismo pasa hoy en día. Nosotros somos justificados no por las obras, sino, ¿verdad? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces, Abraham, ¿verdad? Viene siendo un tipo, ¿ya? Del creyente, que viene siendo el antitipo, ¿verdad? La realidad hoy, ¿ya? De aquellos que creen, ¿verdad? Por la fe en Cristo, ¿ya? Tenemos otro ejemplo, Isaac, ¿verdad? Cuando iba a ser ofrecido, ¿verdad? Era un tipo de Cristo. Cuando Abraham, ¿verdad? Lo iba a ofrecerlo en el altar, ¿verdad? ¿Ya? En sacrificio, porque Dios le había ordenado eso, ¿ya? Que lo llevara al monte Moriah para ser ofrecido, aunque no era la intención de Dios que él fuese ofrecido, estaba probando, dice la Biblia que Dios estaba probando a Abraham, ¿ya? Y Abraham entonces lleva, ¿verdad?, a Isaac, ¿verdad?, al monte para ofrecerlo, y Dios lo manda a detenerse en un momento dado, ¿verdad? Pero Isaac en ese momento, ¿verdad?, era un tipo, ¿ya?, de la persona de Cristo que iba a morir años más tarde, ¿verdad?, en ese mismo monte, iba a ser ofrecido, ¿ya? Isaac era un tipo, una sombra del antitipo de la persona de Cristo que iba a morir, ¿verdad?, en ese lugar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. También podríamos ver otro ejemplo, como por ejemplo el arca, ¿ya? Dijimos que personas, cosas, ¿verdad?, podrían ser tipos, ¿ya? Representar, ¿verdad?, realidades, ¿verdad?, espirituales que tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el diluvio, ¿ya? El diluvio es un tipo, una sombra, ¿verdad?, del juicio que va a venir sobre esta tierra, el castigo que va a venir sobre esta tierra. Podríamos decir también que las ciudades de Sodoma y Gomorra son un tipo, ¿verdad?, del antitipo de la realidad que va a venir más adelante durante los días de la gran tribulación, el castigo que va a venir sobre los impíos. Podríamos decir también, ¿verdad?, que como por ejemplo el arca del pacto, perdón, el arca en los días del diluvio, ya el arca, ¿verdad?, donde Dios mandó a construir a Noé, ¿verdad?, y mandó que toda su familia y los animales, ¿verdad?, dos de cada especie, ¿verdad?, entrasen, ¿ya?, y fuesen salvos del diluvio que venía. Podríamos decir que esa arca, ¿verdad?, es un tipo, ¿ya?, de la salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la salvación también nos libra de la ira venidera, es un antitipo, ¿verdad?, de la salvación, ¿ya? Entonces, así podríamos, ¿verdad?, mostrar muchos ejemplos. El tabernáculo, ¿ya? El tabernáculo, por ejemplo, ya el altar del sacrificio, es un tipo de la cruz del Calvario, porque ahí se ofrecían los corderos, ¿verdad?, para expiación y perdón de los pecados. Ahí se ofrecía el sacrificio. Es un tipo, ¿verdad?, del antitipo que iba a venir más tarde, ¿verdad?, en el Calvario, donde Cristo iba a morir. El lavacro, ya el lavacro donde los sacerdotes, antes de entrar, ¿verdad?, al lugar santo, ¿verdad?, al tabernáculo, ya se tenían que lavar las manos. Podemos decir, ¿verdad?, que es un tipo, ¿ya?, de, ¿cuánto se llama? La regeneración, ¿verdad?, del Espíritu Santo sobre el alma del hombre, o de la palabra de Dios que nos limpia, que nos lava, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, etcétera. Podría citar, ¿verdad?, muchos ejemplos, ¿ya? Pero un tipo, ¿ya?, en palabras, en resumen, ¿verdad?, es una figura o sombra, ¿ya?, de una realidad espiritual, ¿ya? Y el antitipo es la realidad, es el cumplimiento. Yo creo que esta figura, ¿verdad?, no merece, ¿verdad?, mayor explicación, porque nosotros ya la vimos, ¿verdad?, en el estudio de tipología bíblica y el tabernáculo, ¿ya? Bien, pasamos a las parábolas. Estamos en la página número 11 y 12, parábolas. Vamos a hablar un poquito acerca de las parábolas, que también, ¿verdad?, las parábolas vienen siendo como ilustraciones que Jesús utilizaba mucho, ¿verdad?, para dar a conocer
verdades espirituales, ¿ya? Las parábolas. Las parábolas de Jesús son indudablemente el aspecto más característico de su ministerio, dice, de enseñanza. Aunque nuestro estudio del tema podría ser mucho más extenso, lo vamos a limitar al examen del concepto parabólico, dice. El anuncio de las reglas más importantes para su interpretación y la aplicación de estas a varias parábolas para ilustrar su uso. También la parábola es una especie de ilustración parecida a las que se usan en los sermones en nuestros tiempos, ¿ya? Entonces, las parábolas, ¿ya? Las parábolas, entonces, ¿verdad?, vienen siendo una clase de ilustración, ¿ya? ¿Ya? Son muy similares a las que utilizamos hoy los predicadores, ¿verdad?, durante el mensaje. Las parábolas, ¿verdad?, sirven para arrojar más luz sobre el tema, para arrojar, ¿verdad?, más claridad, para poder explicar, ¿verdad?, más fácilmente a través de cosas conocidas, ¿verdad?, ya, de cosas vividas, el mensaje a quienes nos oyen. Jesús era un maestro, ¿verdad?, al utilizar, ¿verdad?, parábolas. El propósito de la parábola, ¿verdad?, es comunicar alguna lección espiritual, ¿ya? Si bien es cierto, ¿verdad?, tiene el propósito de iluminar, de ilustrar, ¿verdad?, ya de una forma más clara el mensaje, pero su fin, ¿verdad?, siempre es, ¿verdad?, dejar una lección espiritual. Ahora, toda parábola, ¿verdad?, tiene una estructura, ¿ya? Normalmente la parábola está compuesta de 3 partes. Dice acá la ocasión, ¿ya? La parábola contiene la ocasión, ¿ya? Está compuesta de la ocasión, ¿ya? La ilustración, o sea, la narración, perdón, ¿ya? La narración, ¿ya? Y tenemos también, ¿verdad?, dice acá la tercera parte, ¿ya? Dice la ocasión, la narración y la lección espiritual o aplicación, si ustedes quieren llamar, ¿ya? Lección espiritual, ¿ya? Entonces, toda parábola, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a enseñar una parábola o vamos a predicar, ¿verdad?, una parábola, tenemos que encontrar estas 3 cosas y aplicar estas 3 cosas en la parábola, en el estudio de la parábola, ¿ya? O si vamos a interpretar una parábola, tenemos que aplicar, ¿verdad?, lo que es la ocasión, en qué momento, ¿verdad?, Jesús lo dijo, ¿ya? ¿Cuál es el contexto, ¿verdad? La narración, ¿verdad?, que viene siendo la historia, ¿ya? Y por último, ¿verdad?, la lección espiritual. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 15, ¿ya? Ahí encontramos, ¿verdad?, una parábola muy común, ya muy conocida, ya por todos. Lucas capítulo 15, ¿ya? Aquí encontramos, ¿verdad?, 3 parábolas, ¿ya? 3 parábolas. Tenemos la parábola de la oveja perdida, tenemos la parábola de la moneda perdida y la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo, ¿ya? Pero ¿en qué ocasión se da esta parábola? ¿Por qué Jesús enseña esta parábola? ¿Ya? Ahí tenemos que ver la ocasión, preguntarnos por qué Jesús da esta enseñanza, ¿para quién? ¿Ya? Es lo primero. Y los versículos 1 y 2 nos dan la respuesta, dice. Se acercaban a Jesús todos, dice, los publicanos. ¿Ya? ¿Quién eran los publicanos? ¿Ya? Publicanos eran los cobradores, ¿verdad?, ya, de impuestos y pecadores, dice. O sea, gente, ¿verdad?, era común, ¿verdad?, en los días de Jesús llamar pecadores, ¿verdad?, ¿a quiénes? ¿Ya? Se llamaba pecadores, ¿verdad?, a todos aquellos que no hacían parte de Israel, ¿verdad?, gentiles o personas que no observaban la ley, se les llamaba, ¿verdad?, pecadores, ¿ya? Y los fariseos, ¿ya?, y los escribas murmuraban. Los fariseos, los principales religiosos de la época, juntamente con los escribas, ¿verdad?, que eran los que transcribían, ¿verdad?, los textos sagrados, ¿verdad?, los escribían, ya hacían copia o también de documentación, ¿ya? Murmuraban diciendo, esta los pecadores recibe y con ellos come, dice. Ya dice que entonces los escribas, ¿verdad?, y los fariseos criticaban a Jesús porque recibía, dice acá, los publicanos y los pecadores, comía con ellos y hablaba con ellos. Entonces, ahí está la ocasión, el contexto en que se da. Jesús, al ver esto, ¿verdad?, que lo estaban criticando porque él recibía a los pecadores, entonces le refirió esta parábola diciendo. Entonces, del verso, aquí está claramente, ¿verdad?, del versículo
1 al 3 del capítulo 15, ya capítulo 15 vamos a poner acá, capítulo 15 de Lucas, ya, Lucas, ya, del verso 1 al 3 tenemos que la ocasión, donde se desarrolla la parábola, ¿ya? Entonces dice, le refirió esta parábola diciendo, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, dice. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Ya, del verso 4 hasta el verso 6, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ¿verdad?, la narración. ¿Ya? Del verso 4 al 6 tenemos entonces lo que se llama la narración. ¿Ya? Y, como dije anteriormente, toda parábola tiene una lección o aplicación espiritual. ¿Ya? Toda parábola. ¿Ya? Ahora, en el verso 7, ¿verdad?, yo encuentro entonces la lección espiritual que Jesús quiere dar o la aplicación. ¿Ya? Dice el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Ya? O sea, aquí Jesús, ¿verdad?, les cuenta esta parábola ya de la oveja perdida, ¿verdad?, y del buen pastor que va detrás de la oveja. Ya se da en un contexto en la ocasión en que está siendo criticado por los fariseos, ¿verdad?, y por los escribas, porque los publicanos, los pecadores de la época venían a él, ya, para escuchar la palabra, y Jesús compartía con ellos. Entonces ahí vemos la ocasión, de ahí comienza a contar, ¿verdad?, la narración, ¿verdad?, de la historia, y finalmente, ¿verdad?, entonces da una lección espiritual. Toda parábola tiene que tener estos tres componentes. Ahora, siempre, ¿verdad?, hay una excepción a la regla. Ya hay a veces, ¿verdad?, parábolas que no tienen, ¿verdad?, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ¿verdad?, ya, regla. A veces tienen solamente la segunda, que es solamente la narración, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que, ¿verdad?, estudiar, ¿ya?, si es posible analizar también a través de comentarios bíblicos, de buenos comentaristas bíblicos como Matthew Henry. Recomiendo la obra de Matthew Henry, ¿verdad?, de William Barclay, ya que son buenos comentaristas bíblicos, ¿verdad? O el comentarista, ¿verdad?, el comentario del Nuevo Testamento, ¿verdad?, Bautista, de la Casa Bautista Publicaciones, que es un muy buen comentario también exegético, ya, para que usted entonces, cuando la parábola no tiene entonces las dos primeras, ¿verdad?, reglas, ¿verdad?, solamente tiene la tercera, solamente la narración, puedan entender, ¿verdad?, y comprender cuál es la lección o la aplicación espiritual. Amén. Entonces, esa es la manera, ¿verdad?, de interpretar las parábolas. Ahora, yo dije, ¿verdad?, que toda parábola, ¿verdad?, tenía una lección espiritual y que eran, ¿verdad?, historia contada, ¿verdad?, ya de cosas cotidianas, ¿ya? Pero no, las parábolas no son mentiras, sino que son, ¿verdad?, historias de cosas cotidianas que Jesús contaba, ¿verdad?, que él veía como hombre cuando estuvo acá en la tierra y también como Dios, ¿ya? ¿Por qué hablo esto? Porque aquí se toman los testigos de Jehová para decir, por ejemplo, que la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad?, ¿ya?, bendito sea el nombre del Señor, no es una parábola verdadera, sino que es simplemente una historia. Jesús nunca, ¿verdad?, contaría una historia falsa. Jesús nunca, ¿verdad?, hablaría del infierno si no existe. No hablaría, ¿verdad?, de un hombre rico que se está, ¿verdad?, ahí sufriendo por la eternidad, perdido, ¿verdad?, y por otro lado, ¿verdad?, el mendigo Lázaro que está siendo consolado en el seno de Abraham. Jesús nunca, ¿verdad?, como Dios, siendo Dios, ¿verdad?, jugaría con eso. Ya, si bien es cierto, eran historias, pero eran historias de cosas que Jesús, ¿verdad?, en su diario vivir, ¿verdad?, y como Dios antes de la eternidad, ¿verdad?, ya había visto. Ya, bendito sea el nombre del Señor. Y toda parábola, como les digo, entonces, tiene que tener esta estructura, ¿ya? Tiene que tener, ¿verdad?, hay que fijarnos en la ocasión, ¿verdad?, en que fue dicha, ya bajo qué circunstancia, tiene que tener, ¿verdad?, la narración, la historia, ¿verdad?, y por último, la lección espiritual. ¿Qué son las parábolas? Dice acá. Una parábola es un relato corto, con forma de historia sencilla, dice,
real o inventada, pero establece una comparación igual que sucede en tal caso. Así sucede en tal otro. La parábola son explicaciones del mensaje de Jesús. Amén. Jesús, ¿verdad?, utilizaba, ¿verdad?, mucho las parábolas, como dije anteriormente, para ilustrar, ¿verdad?, sus enseñanzas, sus mensajes, pero nunca para mentir ni engañar a nadie. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Espero que este estudio, ¿verdad?, de hermenéutica bíblica haya sido de gran bendición para sus vidas, que ustedes hayan aprendido algo más de cómo, ¿verdad?, utilizar estas reglas de interpretación para poder comprender de mejor manera, ¿verdad?, la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.